Y hoy tenemos la fortuna de poder estar aquí con ustedes. Gracias a Dios que nos trajo con bien y nos han dado la bendición y la encomienda de poderles compartir la palabra que hoy nos corresponde. Me parece que han estado leyendo y han estado estudiando lo que es el libro de Filipenses, ¿cierto? Sí. Ok. Y pues nuestros pastores preocupados igual por su enseñanza, por su crecimiento, pues hoy nos dieron la bendición y la oportunidad de poderles compartir. Amén. Uno de los propósitos que tenemos como cuerpo de Cristo, porque como ustedes sabrán, todas las iglesias pertenecemos al mismo cuerpo que es el de Cristo. Así es. Y la encomienda que tenemos por parte de nuestros señores es que seamos luz. Y aparte de ser luz, tenemos que ser sal. ¿Sí saben que la sal produce sed? Sí. Y esa sed debe de ser del agua viva que nos da nuestro Señor Jesucristo. Vamos a, como introducción, me gustaría platicarles un poquito de quiénes fueron los filipenses. Me gustaría recordarles quiénes fueron estos personajes, esta ciudad tan importante. Los filipenses fueron reconocidos o fueron alcanzados por el Evangelio por parte de Pablo allá por el año 62 después de Cristo. Y en el segundo viaje misionero, esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 16. Y los filipenses es un pueblo griego que posteriormente se convirtió en romano y que muchos de los soldados romanos ya jubilados fueron a vivir a la ciudad de Filipo. Muchos de ellos tenían grandes privilegios como romanos. ¿Sabían que Pablo era romano? Así es. Pero también Pablo era griego, ¿sabían eso? Él practicaba la cultura helénica. ¿Qué significa la cultura helénica? Son aquellos filósofos que expresaban, dialogaban y cuestionaban la vida social, psicológica y del mundo en el que en ese momento se vivía. Por lo tanto, eran muy elocuentes y Pablo era un doctor en su ramo. Bueno, una vez que tomado en cuenta este tipo de detalles de los filipenses, vamos a orar. Señor, Dios de misericordia, hoy te agradecemos, Padre Celestial, por la gracia que nos das, que nos brindas para poder estar aquí en tu presencia y poder compartir tu palabra. Te pido, Padre bendito, que en esta tu iglesia, Senda de Vida Tlaxcala, seas tú con nosotros, Señor. Que nos reveles tu palabra, Señor. Que abras nuestros ojos físicos, Señor, y nuestros ojos espirituales. Los necesitamos los dos para poder comprender lo que nos rodea en el mundo en el que estamos. Que podamos reconocer, Señor, quiénes están trabajando a tu favor y quiénes no. Te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes a ser diligentes con nuestra propia vida. Ayúdanos a vernos en el espejo y entender quiénes somos. Ayúdanos, Señor, a reconocer las intenciones de nuestro corazón, a fin de que te reconozcamos a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos muchas gracias por este momento, Señor. Ponemos esta predicación en tus manos. Sé tú con nosotros, que tu Espíritu discierna los corazones, que tu Espíritu, Señor, abra nuestras mentes y transforme nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Jimena, ayúdale o pásame las Biblias de ellos. ¿Qué versión traen? ¿Todos traen Reina Valera? Nueva traducción vigente. Ok.
Vamos a abrir nuestras Biblias. 3. Un favor, ¿me puedes bajar un poquito Claro. la música? Usted me dice, si quieres la pausamos. Sí, por favor. Filipenses 3. 17. Vamos a leer el texto completo. Nos dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual pueden también sujetarse a sí mismo todas las cosas. ¿Ok? Vamos a ir desglosando versículo por versículo. Algunas frases son bien importantes que debemos de considerar. Versículo 17, retomamos. Dice la palabra: hermanos míos, sed imitadores de mí. Pablo se está poniendo como ejemplo. Pero ¿no se supone que nosotros no seguimos a hombres? ¿No se supone que nosotros no seguimos a las personas? ¿Y no debemos de poner nuestros ojos en la mira del pastor, en la mira del predicador? ¿No nos han dicho y no nos han expresado, es que tú solamente debes de seguir a Cristo? ¿Han escuchado esto? Sí. Y Pablo se está poniendo como ejemplo. Y déjenme les digo por qué. Seguramente ustedes ya lo vieron en la predicación anterior, en el estudio anterior. ¿Quién era Pablo? Pablo expresa de sí mismo quién era. Y dice, vamos ahí al versículo 3, al inicio. En el capítulo 3. En el versículo ay, me perdí. ¿Dónde nos expresa? En el versículo 2, perdón, en el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, lo cual en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí nos expresa Pablo quién es él. Él está confiando en lo que él hizo o en lo que él hacía. Dice, fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Fue un hombre circuncidado conforme a su tradición. Es del linaje de Israel. Es de la tribu de Benjamín. Es hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. Ser fariseo era la secta más estricta conforme a la ley, en comparación de otras. Acuérdense que estaban los saduceos, acuérdense que había otros tipos de sectas que creían que no había resurrección de muertos, y había otras sectas que practicaban literalmente algo que estaba totalmente fuera de la ley de Dios. Pero él se consideraba a sí mismo irreprensible en cuanto a la ley de los fariseos. Dice, y en cuanto al celo, en cuanto al deseo de servir a Dios, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. Ese era Saulo. Ese era Saulo. Y todo esto lo hizo por querer agradar a Dios. Todo este compromiso que él tenía era para agradar a Dios. Y Pablo decía, véanme a mí lo que yo hice. Y todo lo que él hizo, que a la verdad es algo muy difícil de alcanzar. Es como si ahorita dijeran que tienen una licenciatura, que tienen una maestría, que tienen un doctorado en cuanto a la ley y a la teología, y que manejan una universidad y que son rectores de ella. Imagínense la capacidad que tenía Pablo. Era un hombre muy, muy capaz, muy intelectual. Y él mismo reconoce que todo eso era basura, que no importaba todo lo que él sabía y todo su conocimiento y todo su celo y toda la ley que él aplicaba conforme a su conocimiento. Nos dice más adelante que todo esto lo dio por basura. Es algo insignificante. ¿De qué sirve tu trabajo? ¿De qué sirve todo tu esfuerzo? ¿De qué sirve toda tu capacidad? Déjame decirte que delante de Dios todo eso es basura. ¿De qué sirve todo lo que acumulas? Todo esto es basura, que tarde o temprano se va a quedar y se va a quemar en este mundo. Todo lo que atesoras en tu casa, el día que ya no estés, para otros va a ser basura. Pablo nos da un ejemplo mucho mejor y nos dice: hoy sirvo a Cristo, espero alcanzar a aquel que resucitó de los muertos, porque eso es lo que verdaderamente vale. Eso tiene una trascendencia, no solamente en esta vida, sino en la otra. Eso es lo verdaderamente importante. Eso es lo que debemos de compartir y es lo que debemos llevar a los que están allá afuera. ¿Qué es relevante para ti? ¿Las siembras? ¿Las cosechas? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Qué es relevante para ti? ¿Qué te importa más? ¿Los frutos de este mundo? ¿O lo relevante de que algún día estaremos en la presencia de Dios? Cuando yo era niño, admiraba a mis padres. Crecí, me volví joven y después los menosprecié. Ay, mis papás no saben. ¿Qué creen? Descubrí que mis padres también se equivocan. Y empecé a buscar a una persona con mayor capacidad. Ay, mi jefe inmediato, se ve que es una persona que tiene grandes capacidades. Y después me di cuenta que no, que era un hombre estancado en su vida. No, mejor el gerente. No, mejor el dueño. Y siempre vas buscando a alguien a quien mejorar, a quien imitar para poder ser mejor. Pero mis expectativas en aquel entonces solamente eran terrenales. Cuando conocí a Cristo, me sentí completamente inútil. Eso no me permite. Pero gracias a Pablo, que nos enseña que si nos esforzamos en aprender de su palabra, en conocer la ley, en conocer las escrituras, pero más que todo eso, en conocer a Cristo, nuestra vida puede cambiar. Hay esperanza.
Y Pablo no lo dice con arrogancia diciendo, conózcanme a mí porque yo soy mejor. No, lo dice, conózcanme a mí porque yo sigo a Cristo, yo imito a Cristo. Esto lo dice en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, ¿ya estamos ahí? Amén. A ver si te puedes quedar ahí para acompañarla. Sí. Nos dice un solo versículo. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pablo vuelve aquí a los corintios, se vuelve a ofrecer como ejemplo. Sean imitadores de mí. Ahora la pregunta es, hermanos, tú les puedes decir, quiero que me imites a mí, así como yo soy cristiano, yo quiero que tú seas cristiano como yo. Puedes ponerte como ejemplo delante de los demás como un cristiano fiel. Yo espero que tu respuesta sea sí. Tal vez no estemos a la altura de Pablo, hermanos. Pero si hay algo seguro, es que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes al Espíritu de Dios en ti. Y cantábamos hace rato con respecto a la casa del Señor. ¿Saben cuál es la casa del Señor? Eres tú, es tu cuerpo, es tu corazón, es tu mente. Esa es la casa del Señor, porque el Espíritu habita en mí. Tienes que cuidar la casa del Señor. Tienes que cuidar su templo, que eres tú. Y como templo y como casa del Señor, entonces seguramente vas a ser ejemplo para los que están allá afuera. Y tienes que mostrarte como ese ejemplo, así como Pablo lo presenta para con nosotros. La gente nos ve, hermanos. Así es. Y así como les expresé en un inicio, que nosotros somos luz, la gente nos ve. Brillamos no por nuestra propia luz, brillamos sino porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Porque así como Moisés descendió del monte y vislumbró al pueblo, nosotros alumbramos a los que están a nuestro alrededor. La gente se calla cuando nosotros pasamos, porque se avergüenzan de sus fechorías. Y es lo que tú debes de causar con la gente que te rodea. La gente no se puede sentir cómoda contigo. Se deben de avergonzar de lo que hacen. Y eso es lo que tú debes de transmitir a los demás. Tienes que ser ejemplo para hacer tropiezo ante el pecador. En el segundo punto nos dice, en el versículo 18, regresamos a Filipenses. En el versículo 18 nos dice, porque andan por ahí muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo lo expresa con un gran sentimiento en su corazón. ¿Y saben por qué? Porque estos enemigos de Cristo no son aquellos que se dicen ateos,
No son aquellos que dicen que niegan la fe. No son aquellos que se congregan en otras iglesias. Porque aún en otras iglesias se predica a Cristo. Y no estamos peleados con ellos. Al contrario, qué bueno que leen las Escrituras. Qué bueno que se informan de la palabra de Dios. Con los que estamos luchando aquí, con los que expresa Pablo, son aquellas personas que diciéndose cristianas no tienen una conducta cristiana. Avergüenzan a Dios diciendo son cristianos y se comportan peor que los que están allá afuera. Estos son enemigos de la cruz, porque no solamente niegan la cruz, sino que arrastran a la misma congregación a hacer lo que ellos hacen. Y es donde debemos de cuidarnos, hermanos. Debemos de motivarnos. Debemos de tener la capacidad de poder discernir y poder atraer a estos hermanos que están haciendo mal. Recordarán ustedes que en el libro de Corintios, Pablo expresa y les llama la atención fuertemente a la iglesia de Corinto en el libro 1 de Corintios. Pablo les dice: allí entre ustedes hay un hombre que está haciendo mucho mal a la congregación, porque se ha casado con la mujer de su padre. Recordarán ese libro, se recordarán esto. Y eso, Pablo lo reprende fuertemente. Ese hombre tiene que ser sacado de la congregación. Hay situaciones muy complicadas dentro de la iglesia, hermanos. Y aún Cristo trató con muchas personas. Nos dicen los evangelios que Cristo se juntaba con prostitutas, que se juntaba con recaudadores de impuestos, que eran lo peor de lo peor en su sociedad. Pero nosotros no queremos juntarnos con los borrachitos, nosotros no nos queremos juntar con los drogadictos, porque ¿qué tal si nos va mal? ¿Qué tal si nos hacen algo? No, aquí no pueden entrar porque es la casa de Dios. Todos están invitados a la casa de Dios. Y debemos de discernir entre aquellos que necesitan la palabra de Dios y aquellos que menosprecian la palabra de Dios. Porque Romanos lo expresa: sabiendo de Dios, habiendo conocido sus maravillas, aún así decidieron por sus propios deseos. ¿Qué tan incongruentes nos volvemos cuando, sabiendo que nos beneficia, preferimos vivir en la inmundicia? Por eso Pablo dice: lo digo con lágrimas en los ojos. Muchos de nosotros tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos hijos, a los cuales les hemos y estamos orando por ellos, para que vengan y reconozcan a Cristo como Señor y Salvador, ¿cierto? Así es. Y lloramos, porque muchos de ellos lo niegan, muchos de ellos lo rechazan. Y nosotros amamos a nuestra familia y deseamos que también vengan y tengan vida eterna. Y ustedes como madres seguramente han de llorar porque sus hijos no les hacen caso, porque su marido no les hace caso. Pero no cesen su labor. Sigan esforzándose, sigan trabajando hasta que el Señor las llame. ¿Qué
nos representa la cruz, hermanos? La cruz de Cristo nos representa que tenemos que negarnos, que tenemos que venir a sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros como cristianos ofrecemos? Nuestros deseos, hermanos, nuestras pasiones, nuestros anhelos. Porque ¿quién no desearía tener una casa grande, una camioneta, una casa con alberca? ¿Quién no desearía tal cosa? ¿Quién no desearía vivir bien en opulencia? Yo creo que todos, pero no para todos son estos dones, porque no todos los sabríamos administrar. Seguramente esto hasta echaría a perder nuestros corazones. Por eso es ahí donde radica nuestro sacrificio, en poner nuestras vidas en la mano de Dios y que Dios ponga en nosotros lo que podamos resistir. Así nos lo dice, ¿no? No todos lo pueden resistir, no todas las tentaciones, y Dios nos libra de esas tentaciones, porque si no, de lo contrario, estaríamos allá en el mundo, igual perdidos. Pero gracias a Dios que Él nos libra de esas tentaciones. Y entonces Él nos pide santidad. La cruz nos exige santidad. ¿Qué es la santidad? Estamos apartados para Dios. Hemos sido escogidos por Dios. Y hoy estamos aquí por la gracia de Dios, porque Él nos ha traído, porque Él ha puesto en nuestros corazones el escuchar de su palabra, el querer ser transformados desde acá. Porque nuestro corazón perverso y engañoso constantemente nos incita a los deseos de nuestra carne. Pero cuando estos deseos los pasamos por el filtro de la palabra de Dios, que ya está en nuestra mente, entonces nuestro actuar es distinto. Nuestro hablar es distinto, nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir es distinta. Así es. Ya no gobiernan nuestras pasiones. Gobierna la cruz de Cristo en nuestras vidas. Así es. Amén. Versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuál es su fin de estas personas? Perdición. Es perdición, hermanos. Yo no sé a dónde quieras llegar, cuál es el propósito que tú tengas, pero yo no me quiero perder. Porque aquí empezamos primero con el yo. ¿Qué deseo yo? Y una vez que he entendido lo que deseo yo, así como lo dijo Pablo, porque he visto que Cristo resucitó. Nos dice ahí en el 3:8, nos dice así: y cierto aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es el propósito? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Porque si somos semejantes a Él en su muerte, también seremos semejantes a Él en resurrección. Amén.
¿Cuál es tu propósito? ¿Morir y se acabó todo? Tenemos que buscar un propósito más allá de esta vida. Y eso es lo que les invita Pablo, y eso es lo que les invito hoy. Y eso es lo que les invito, que expresen a los que están allá afuera, que expresen a sus familiares. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Te mueres y se acabó todo? ¿O quieres que haya más? Pablo escogió la mejor parte, ¿saben? Pablo desechó todo su conocimiento y lo tomó por basura con tal de conocer a Cristo, con tal de seguir ese supremo llamamiento que Cristo puso en nuestros caminos. Y yo espero que sean tus caminos, y yo espero que sean tus anhelos y tu deseo. No te dejes llevar por ese Dios que lo dice en el versículo 19, que su Dios es el vientre. En aquel tiempo, los filipenses, romanos, muchos de ellos de la sociedad romana, de la cultura romana, tendían a la opulencia. Tendían a hacer sus grandes banquetes y eso era lo mejor que podían satisfacer en su vida, porque después de eso, ¿quién sabe? Se saciaban sus sentidos, se saciaban de hambre. ¿Alguien llegó a ver la película de Los Juegos del Hambre? En esa película, la gente de la opulencia se tomaban un brebaje para provocarse el vómito y seguir comiendo. Comían y comían y comían y no había mayor satisfacción más que el comer. A esto le llamamos precisamente los deseos del vientre. Porque no había otra manera de querer satisfacer al cuerpo, independientemente de todos los sentidos, la esclavitud o la carnal. También nos dice que su gloria es su vergüenza. ¿A qué se refería con su gloria y su vergüenza? Todos estos deseos carnales, obviamente, delante de una sociedad que no le aprobaba tales cosas, porque recordemos que tenían esclavos que padecían hambre, había campesinos que morían, familias completas. Mientras que unos morían de hambre, estos desperdiciaban los alimentos, desperdiciaban los recursos que se tenían. Por eso era vergüenza para ellos. Por eso preferían hacerlo en lo secreto, porque no todos eran invitados a esos banquetes. Hoy en día, aunque ustedes no lo crean, hay sociedades que así no trabajan, que así viven. Tienen tanto que no encuentran la manera de satisfacer sus deseos. También tenemos que orar por ellos, para que encuentren vergüenza en sus acciones y se arrepientan. Siguiente punto. Solo piensan en lo terrenal. No lo dice aquí. Dice, y que solo piensan en lo terrenal. No lo dice el versículo al final. No tienen una visión más allá. Se acabó, comamos y bebamos. ¿Se acuerdan que también esta frase también nos lo dijo Pablo? Si no va a haber resurrección de muertos, pues entonces comamos y bebamos, que a fin de cuentas moriremos. Pero Pablo está tan seguro de lo que nos expresa, que va a haber una resurrección, que es mejor que consideremos nuestras vidas más allá de este mundo. Pues la pregunta es, ¿qué te gobierna a ti? ¿Cuáles son los propósitos que tú tienes? ¿El placer? ¿El placer físico?
el placer emocional? ¿Acaso el placer es tu dinero o el dinero? ¿Los bienes? ¿Tu placer es la comodidad? Quizás tu placer es el reconocimiento, el querer ser visto, el querer ser aplaudido. ¿Cuáles son los propósitos que a ti te mueven? Hay muchos en este mundo y hay muchos corazones escondidos. Créanme, hay muchos corazones escondidos que aplauden lo que se hace allá afuera, pero vienen aquí y tienen una cara de santidad. Pero ¿cómo podemos reconocer esto? ¿Cómo puedo decir, Señor, acaso seré yo? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo les dijo que uno entre los 12 lo iba a traicionar? ¿Acaso seré yo, Señor? Muéstrame, les decían los discípulos. Señor, dime si acaso soy yo. Pero aquel que era, aquel que lo hizo, ni siquiera preguntó, se quedó callado. Si el Espíritu de Dios está en ti, tú vas a preguntar, Señor, muéstrame si soy yo el que te va a traicionar. Eso, el Espíritu de Dios te lo muestra inmediatamente. Pero si no te cuestionas esto, mejor cuestiónate si en verdad eres cristiano. Porque de lo contrario, entonces estás siendo gobernado por tus deseos. Y eres un enemigo de la cruz. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Todavía esperamos al Salvador? ¿Qué no acaso ya somos salvos? ¿Cuántos salvos hay aquí? Levanten sus manos. La salvación, ¿en qué radica? Nos dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No son por las obras que ustedes realizan, es por la gracia de Dios. Y si ustedes ya le han pedido al Señor que por su gracia les salve, Dios ha puesto la fe suficiente en ustedes para que sean salvos. Amén. Y Dios no es hombre para mentir. Dios lo que promete, lo cumple. Y si han confiado en el Señor para esta salvación, Él trabajará en sus corazones a tal medida que les santificará y los apartará del mundo. No los sacará del mundo, porque hemos sido enviados al mundo a hacer esa luz y a hacer esa sal, para que el mundo no se corrompa tanto como hemos estado viendo. Y se seguirá corrompiendo porque cada vez la sal dejará de ser. Porque muchos de nosotros nos enfriaremos. Y es eso precisamente lo que queremos evitar, que haya más personas que vengan a Cristo antes de que este mundo perezca, antes de que este mundo sea condenado. Seamos sal, hermanos. Seamos lumbreras. Aquí seguramente ha de ser bien visto una luz arriba de un monte. Seguramente se ha de ver muy bien, porque alumbra el camino. Sabes dónde, en la oscuridad te ubicas y sabes hacia dónde ir. Y eso es lo que ustedes deben de ser, esas lumbreras, para que sepan las personas que viven en la oscuridad, sepan a dónde ir.
Al inicio nos dice la palabra, nos muestra, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Los romanos tenían muchos privilegios, hermanos. Si los acusaba una persona que no era romana, el romano tenía la razón. Tenían muchos privilegios con respecto a los impuestos. Un romano no pagaba impuestos en comparación de todos aquellos pueblos que habían sido sometidos y que no eran romanos. Recordarán ustedes que Pablo era romano. Pablo había comprado su ciudadanía romana. Y como tal, tenía muchos privilegios. Los filipenses tenían muchos privilegios porque eran descendientes de romanos. Vivían bien, vivían en la opulencia, no les faltaba, así como gran cantidad de la gente que vivía en esclavitud. En aquel entonces vivir en esclavitud era algo normal. Es como decir, yo era obrero de hoy en día. Ser esclavo era muy similar, porque yo dependía, el esclavo dependía del amo. El amo lo vestía, el amo le daba de comer, el amo le daba casa. Hoy en día, con tu trabajo, tienes casa, comida y sustento. No te falta. Y Pablo les dice, puedes tener una mejor ciudadanía. Oye, pero ya vivo bien. Pero no se compara con la ciudadanía del cielo. Si eres ciudadano del cielo, para empezar, déjame decirte que todo lo que ves aquí, nada es tuyo. No te pertenece nada. Eres un embajador de Cristo. ¿Sí saben? Y que como embajadores, ¿cómo deben de venir vestidos, hermanos? ¿Un embajador viste con harapos? ¿Un embajador no tiene recursos? ¿Quién le da los recursos a la embajada? Su país. ¿Quién viste al embajador? Su país. Y nosotros ya somos revestidos de Cristo, hermanos. Nosotros tenemos los recursos suficientes para lo que el Señor nos mande. Lo importante es que tú lo creas. Y si te preocupa, ocúpate en la oración. Ocúpate en la palabra de Dios. Para que todo lo que esté aquí, todo lo que te estorba, todo lo que te limita, la palabra de Dios transforme tu pensamiento. Y que veas, así como le dijo Elías a Oseas, Señor, ábrele los ojos, que vea que no estamos solos, que hay una gran cantidad de ángeles acampando alrededor nuestro, que el enemigo ya ha sido vencido, que sigue haciendo sus artimañas, que sigue buscando sus artilugios para hacernos tropezar es distinto. Pero como hijo de Dios, así como un padre cuida de su hijo, nuestro Padre cuida de nosotros. No significa que no nos caeremos, no significa que no nos rasparemos, significa que Él nos va a proteger de morir apartados de Él. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo, una vez, nosotros ya somos salvos, hermanos, pero esta salvación se tiene que culminar cuando Cristo venga y nuestros cuerpos sean transformados, sean renovados. Esos deseos, esas pasiones que aún sientes, ese temor de pecar contra Dios, va a ser eliminado con nuestros nuevos cuerpos. Va a ser un momento grandioso. Va a ser algo que Pablo esperaba y anhelaba. Y eso es lo que nos invita, nos dice,
anhelen con todo su deseo este momento, que algún día seremos semejantes a Él, así como Cristo fue transformado allá, una vez que murió. ¿Se acuerdan que resucitó y le dijo a la mujer, no me toques? Vamos a 1 Corintios 15, 2. 1 Corintios 15, 2 nos dice: por lo cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5: y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo mismo da testimonio de que vio a Cristo vivo, con un cuerpo transformado, un cuerpo de luz resplandeciente. Así será tu cuerpo. Así serás tú. Y en esto debe de haber gozo, esperanza. Y yo espero que te motive a seguir caminando en Cristo. Y yo espero que estas palabras las lleves a tu hogar, para que también des esperanza a los tuyos. Yo quiero que vean que hay un gran contraste entre los enemigos de la cruz y los ciudadanos del cielo. El primero que podemos ver es que unos viven para sus pasiones, para sus deseos, mientras que los hijos de Dios viven para Cristo. Los enemigos de la cruz piensan en lo terrenal, mientras que los ciudadanos del cielo piensan en lo eterno. Los enemigos de la cruz, su fin es perdición. Pero para los hijos de Dios, su fin es la gloria. El pecador se gloría en el pecado, pero nosotros seremos transformados. Así es de que, hermanos, no hay puntos medios. O eres frío o eres caliente. No hay tibios, porque también ellos serán desechados. Solamente hay dos clases de personas: los enemigos de la cruz o los ciudadanos del cielo. Hoy te invito a que reflexiones en tu corazón. ¿Tú a cuál perteneces? Hoy te invito a que cuestiones tu vida, que cuestiones lo que haces. Porque no basta con venir a la iglesia, no basta en conocer la Biblia, no basta en decir yo soy cristiano. Hoy quiero que inclines tu cabeza y quiero que medites en tu corazón. ¿Para quién has vivido hasta ahora? ¿Quién ha sido tu Dios? ¿Y a quién estás sirviendo? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿En lo terrenal o en lo espiritual? Yo te invito, hermano, a que rindas tu vida completa a Cristo. Si has reconocido que eres y que has vivido como enemigo de la cruz, te invito a que vengas al arrepentimiento. Te invito a que tengas un cambio de vida. Te invito a que sea tu deseo ser un ciudadano del cielo, con todos los privilegios
que esto conlleva. Hermanos, Cristo viene. Cristo viene para culminar nuestra salvación. Quiero que sepas que no importa tu éxito, que no importa tu religión, que no importa tu apariencia. Él va a venir por ti. Y lo que importa es cómo te va a encontrar. Si como enemigo de la cruz o como ciudadano del cielo revestido con lo que Él nos ha dado. Vamos a orar. Señor, te rogamos, Padre, que rompas todo engaño, todo pensamiento mal habido en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que elimines todo miedo y dolor. Te rogamos que despiertes la conciencia de tu iglesia y traiga arrepentimiento genuino, Señor, a nuestras vidas. Que hoy muchos dejen de vivir en lo terrenal, Señor, y que asuman su puesto como embajadores, como hijos tuyos, que asuman el lugar que les corresponde como líderes, Señor, de sus hogares. Te ruego por los varones de las familias representadas, para que puedan escuchar tu voz, para que puedan seguirte, Señor, sin vergüenza al mundo, porque a fin de cuentas el mundo nos condena. Pero tú no, Señor, tú nos llamas a vida eterna. Y te ruego, Padre Celestial, que comencemos a vivir en tu gloria, que nos ayudes a traer convicción a nuestras vidas, para que vivamos confiadamente en tus promesas, y que así alumbremos nuestra casa, alumbremos la vida de nuestros amigos, la vida de nuestros vecinos y de todos aquellos que nos rodeen. Te damos muchas gracias por tu palabra que nos trae esperanza, que nos redarguye, que nos motiva. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.